Bienvenidos a su canal al estilo Chef Roger. El día de hoy vamos a preparar unas riquísimas donas y empanadas. Vamos a utilizar 500 gramos de harina de trigo, 2 huevos, una pizca de sal, 11 gramos de levadura. Les recomiendo esta que viene en sobres y ya porcionada. Si la compran suelta es una cucharada, media taza de azúcar, media taza de leche tibia y una barrita de mantequilla de 90 gramos. Comenzaremos activando la levadura. Pondremos 2 cucharadas de harina, una cucharada de azúcar y la leche tibia. Ojo, tiene que estar tibia. Si está muy caliente puede matar la levadura y si está fría no se activará. Ahora agregamos la levadura y mezclaremos muy bien. Dejaremos reposar por unos 15 minutos. Si usan levadura fresca son 30 gramos. Mientras vamos a cernir la harina. Esto se puede hacer con un cernidor como este o un colador de cocina normal. Esto nos sirve para quitar la basurita que pudiera tener, bolitas de harina e integrarle aire. Como vieron fueron 3 tazas de harina bien llenitas. Pondremos el restante del azúcar, la mantequilla en dados a temperatura ambiente. Esta la saqué una hora antes del refrigerador. Le agregamos los huevos y ya que fermentó la levadura, vean cómo se hizo esta espuma. Si su levadura no se hizo así, quiere decir que no estaba buena. Así que pongan más nuevamente porque si no, no inflará su masa. Agregamos a los demás ingredientes y mezclamos poco a poco. Vamos integrando todo. Si es necesaria, agregan un poquito más de leche. Yo en este caso puse 2 cucharaditas más, pero esto depende de tu harina. Ya que tenemos todo integrado, vamos a amasar. Pondremos en nuestra área de trabajo y comenzaremos a amasar por unos 20 minutos. Si tienen batidora de este tipo, lo pueden hacer perfectamente aquí con este aditamento y se ahorran todo el trabajo. Después de unos 20 minutos, vean así quedó la masa, se estira, está maleable, no se nos pega en las manos y vean esto, al estirarla se nos puede formar una pequeña tela muy delgada y flexible. Formaremos una bola y la pondremos en un recipiente. Le pondré un poco de aceite para que no se reseque. La tapamos con plástico de cocina o un trapo húmedo. La dejaremos reposar hasta que triplique su tamaño. Esto puede tardar 1 hora si hace calor o hasta 4 horas si es que hace frío. Mientras preparamos la crema pastelera. Esta receta es sin huevos. Usaremos 50 gramos de fécula de maíz o maicena de sabor vainilla, media taza de azúcar y medio litro de leche. Pondremos a hervir la leche con el azúcar, dejé media taza por aquí. Vamos a mezclar la maicena con la leche que apartamos. Cuando la leche esté hirviendo, agregamos la fécula poco a poco y moviendo de esta manera. No hay que dejar de mover, ya que en menos de 1 minuto esto se va a espesar. En cuanto comience a espesar, bajamos la lumbre y dejamos cocer por 1 minuto más. Y está lista. La pondremos en un recipiente y le pondremos un poco de plástico arriba. Esto para que no se nos haga una costradura. Vean cómo se infló la masa, de hecho ya ni cabe. La sacaremos. Daremos una ligera amasada solamente para desgasificar. Formamos una bola y con la ayuda de un rodillo extenderemos. Esta la haremos de 1 centímetro de grueso aproximadamente. Ahora para las empanadas usaremos un cortador mediano. Y vean, así las sacaremos. Pueden hacer indistintamente puras donas o empanadas o mixtas. Vean, así salen estas. Vamos a poner en una charola con papel encerado o harina a que reposen. El recorte que salga lo volveremos a amasar y formamos nuevamente para hacer más donas o empanadas. Podemos usar el cortador de donas o como yo, que no tengo, aquí usaré un vaso de boca ancha para formarlas, así que no hay pretexto para no hacer donas. Aquí está la técnica de las donas, hacemos los círculos y después hacemos el hoyo, así nos van quedando. Estos circulitos también los podríamos usar para freír, haremos las bolas de Berlín. Aquí las puse en una charola enharinada. Dejaremos que repose la masa nuevamente por un mínimo de 1 hora hasta que duplique su tamaño. Con el sobrante de la masa podemos hacer unas bolitas como estas, formamos y al final verán qué tal quedan.
Pondremos un sartén a temperatura media. Si tienen termómetro, pongan el aceite a 180 grados centígrados, 350 grados Fahrenheit. Vamos a utilizar algún tipo de palito para voltearlas. Ahora sí pondremos nuestras donas. Así, con la mano. No pasa nada. Y a freír si ha dicho. Las haremos en tandas de no mayores a 5, ya que hay que estarlas cuidando para que no se quemen y no se nos enfríe nuestro aceite. Estas tardan unos 40 segundos por cada lado. Realmente son rápidas de cocer. Vean, cuando se comience a dorar, volteamos y dejaremos otros 30 segundos más. Y en cuanto doren, volteamos nuevamente por unos 20 o 30 segundos más. Si está muy caliente su aceite se les va a arrebatar, es mejor hacerlas a fuego bajo. Vean cómo el palito nos ayuda mucho a voltearlas. Vamos a escurrir un poco así y después pondremos en papel absorbente para quitar el exceso de aceite. Vean, así nos quedan. ¿A quien ya se le antojó una dona? Vamos con las empanadas. El proceso es el mismo, solo recuerden que la flama es abajo o medio, ya que estas, como no tienen centro, podrían quedar crudas por adentro. Dejaré unos 40 segundos, ya se están dorando de abajo, las voltearé y dejaré cocer otros 30 segundos más. Volvemos a voltear y otros 30 segundos mínimo. Vean cómo van geniales, ¿verdad? Aquí ya están listas. Vamos a dejar escurrir al igual que las donas en papel absorbente. Y por último, pero no menos importantes, las bolitas de Berlín. Estas las pondremos todas juntas e iremos moviendo por aproximadamente 1 minuto o 2 en lo que se ponen doradas. Aquí ya están listas, retiramos y dejamos escurrir. Las donas simplemente las pasaremos por el azúcar cuando estén tibias aún, ya que si se enfrían el azúcar no se pegará. Así nos quedan. Adelante, toma la tuya, ya te la ganaste por ese buen like. Para las bolitas podemos poner azúcar solamente o un poco de canela molida como lo hice yo. La mezclamos y agregamos las bolitas. Esas quedan riquísimas también. ¿Quién quiere? La crema pastelera ya está fría. Vean, con el plástico no se nos hizo costra. La batimos un poco, hay que deshacerla solamente. Y por último, las empanadas. Estas las abrimos así con un cuchillo de sierra. Vean que quedaron bien cocidas, el pan es muy suave. Pondremos la crema pastelera, yo me ayudé con una manga, pero la pueden poner con una cuchara de igual manera. Ahora pasamos por azúcar, solo arriba y abajo, y están listas. ¿Quién quiere empanadas? ¿Quién se esperó al final para probarlas? Ahora sí voy a comer, mientras anota la receta o toma capturas de pantalla y ahorita nos vemos. Vean, aquí tenemos ya nuestras ricas donas, nuestras empanadas y nuestras bolitas. Estas bolitas están buenísimas. De hecho, mi hijo solo me dejó la última. Pero ven la empanadita qué tal está, ¿O se les antoja? Y como siempre lo digo, alguien tiene que hacer el trabajo difícil en este canal. Y ni modo, tengo que ser yo. ¿Vieron qué suavecita está la empanada? Realmente el pan es muy suave. Y veamos nuestra dona azucarada. Esta es la más básica, la más sencilla. Y a pesar de que está frita, realmente no es tan grasosa. Y realmente estas donas son una delicia, están suaves, un riquísimo sabor, están sensacionales. Y vieron que realmente son muy fáciles de hacer. Como recomendación, podrían preparar esta masa en las noches y al otro día de la mañana ya la tienen lista para formar las donas, dejar que reposen 1 hora y a freír antes de mediodía ya están listas. O comenzar en las mañanas, ya que los tiempos de fermentación son largos, y en la tardecita ya tienen sus donas fáciles de cocer, no necesitamos horno como vieron, simplemente se fríen.
a temperatura media, tirándole a baja, 180 grados máximo para que no se vayan a arrebatar. Es decir, que nos queden quemadas por afuera y por adentro todavía estén crudas. Por eso hay que darle su tiempecito, pero realmente en 2 minutitos están bien cocidas. Recuerda que si quieres la otra receta de donas tipo Krispy Kreme y glaseadas, la vamos a estar subiendo en el canal nuevo. Este va a ser el primer video nuevo a partir de agosto, pero necesito que me apoyen, necesito muchos suscriptores, hay que llegar a unos 20,000 suscriptores mínimo para comenzar a hacer nuevo contenido en ese canal, donde estaremos subiendo mínimo una receta por semana. Si tiene mucho apoyo subiremos 2 y aquí continuaríamos subiendo nuestro contenido regular, así que ve y suscríbete de una vez. Y próximamente vas a estar viendo más y nuevas recetas. Para la parte de costos te voy a estar dejando la preparación para 1 kilo. Este es el costo para hacer nuestra masa. Aparte te estoy dejando el costo de la crema pastelera. Esto es opcional por si vas a hacer empanadas o si vas a hacer simplemente donas. Y aquí mismo ya te estoy dejando el costo que te sale en total de preparar las 30 donas, que son de buen tamaño. Y por último también te dejo la parte de las ganancias. Como verán, estas donas y empanadas, como son grandes, el precio mínimo que se dan en México es de 5 pesos. Esta empanada tiene también el mismo precio y no es tan común conseguirlas. Nuestra crema pastelera es muy buena, mucho mejor que muchas pastelerías. Así que realmente es un producto que bien vale la pena. Con que den a probar a sus vecinos, familiares y conocidos, ya verán que estas empanadas y estas donas van a volar. Nos vemos a la próxima. Chao.